¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a jueves 3 de agosto, semana 17ª del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia para que bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con el libro del Éxodo, capítulo 40, versículos del 16 al 21 y del 34 al 38. En aquellos días, Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado. El día primero del primer mes del año segundo, se construyó el santuario. Moisés lo construyó, colocó los pedestales y los tableros, puso los travesaños y levantó las columnas. Después desplegó la tienda por encima del santuario y sobre ella puso, además, un toldo, como el Señor se lo había ordenado. Colocó las tablas de la alianza en el arca, puso debajo de ella los travesaños y por encima la cubrió con el propiciatorio. Llevó entonces el arca al santuario y colgó delante de ella un velo para ocultarla, como el Señor se lo había ordenado. Entonces la nube cubrió la tienda de la reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de la reunión, pues la nube se había posado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Y en todas las etapas, cuando la nube se quitaba de encima del santuario, los hijos de Israel levantaban el campamento, y cuando la nube no se quitaba, se quedaban en el mismo sitio. Durante el día la nube del Señor se posaba sobre el santuario, y durante la noche había un fuego que podían ver todos los israelitas desde sus tiendas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 83. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, y la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, caminan de baluarte en baluarte. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Y el Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 13, versículos del 47 al 53. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba, instruido en las cosas del reino de los cielos, es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, me llama mucho la atención este episodio del capítulo 40 del Éxodo acerca del santuario,
de cómo la nube y el fuego acompañaban a la tienda y al santuario donde fuera, a cualquier lugar donde estos se movieran. Es una forma de expresarnos cómo Dios se movía con su pueblo, con el pueblo que Él se había escogido. Y eso me llama mucho la atención y pensaba en tanta gente que hay que quiere hacer de la religión un asunto personalísimo, y no es que no lo sea, sino que se olvidan de la dimensión comunitaria del llamado que Dios nos hace. Dios escoge a un pueblo. Dios caminó con ese pueblo, hizo maravillas en el pueblo y para el pueblo. Y lo hizo también en Jesucristo. Vemos a Jesucristo caminando, encontrándose con el pueblo y haciendo maravillas en medio del pueblo. Pero ahora parece que la gente se contenta, sobre todo después de la pandemia, con hacer una religión personalista, muy de redes sociales. Y no es que las redes no nos hayan ayudado, por supuesto que lo hicieron, pero no podemos hacer consistir la religión en solo misas y charlas en YouTube o en cualquier otra red social. Son muy buenas y nos han ayudado mucho, pero recuerda el llamado a la comunitariedad que Dios nos hace. Camina con su pueblo, hace milagros y maravillas con su pueblo, y esto no lo podemos nosotros ignorar. Así que si te sientes muy cómodo viviendo tu religión detrás de tu televisor o de tu dispositivo, recuerda que te estás perdiendo lo mejor, que es la manifestación de Dios en medio de su pueblo. ¿Que hay problemas en la iglesia? Por supuesto. Y tú eres uno de ellos. No te hagas el tonto o la tonta. También, cuando vamos a misa o nos incorporamos a un grupo, somos parte de la solución o parte del problema, depende de cómo quieras verlo. Pero es allí donde Dios nos quiere ver, actuando, tratando de solucionar nuestros conflictos, de salir de nuestros vicios y pecados y caminando con los signos y señales que Dios nos pone. Ya no tenemos una tienda, un santuario, tenemos un sagrario en la iglesia. Ese es nuestro santuario. Y allí está el fuego del Espíritu, la nube del Espíritu manifestándose en la presencia real de Jesús, en el tabernáculo, en el sagrario, en cada iglesia. E igualmente me llama mucho la atención el Salmo 83, cuando habla de las moradas de Dios, sobre todo el final de hoy, cuando dice, vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa. A veces quizás tú que eres una ama de casa, una señora que no sale de su hogar, o que prefiere estar muchas veces en la iglesia porque hay tantos problemas en tu hogar y prefieres estar allí, hasta te dicen, llévate la cama para que duermas en la iglesia. Pues recuerda que otros ya han pasado por eso y que el mismo Salmo 83 lo dice, vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Esto lo pueden decir solo aquellos que han encontrado en el templo, en la iglesia, la presencia viva de Dios y saben que allí hay un lugar seguro y tranquilo donde pueden orar, donde pueden rezar, donde pueden leer la Biblia y donde pueden encontrarse con Dios en la intimidad, a veces en el silencio y en la soledad, pero están en la casa de Dios. No olvidemos ese detalle. Y yéndonos al Evangelio de Mateo, seguimos con esta parábola que nos ha perseguido desde hace unos días. La red. El reino de los cielos se parece también a la red. Una red de pescadores está diseñada para recoger cualquier cantidad de cosas del agua, del mar, peces chiquitos, peces grandes, peces buenos, peces malos, moluscos, erizos, estrellas de mar, lo que sea, a veces hasta basura. Lo recoge todo porque la red en sí misma no discrimina qué debe y qué no debe recoger. Y dice que cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Entonces, la red solo hace su trabajo, recoge todo. Y así hizo Jesús. Jesús salió a predicar el reino en todas partes y se los predicó a todo el mundo. Él no discriminaba a quién podía oír o escuchar o quién no podía escuchar. Él hablaba, anunciaba, y todo el que tuviera oídos, que escuchara. Y fue por esta predicación indiscriminada que pudo obtener pues a un Mateo, pues pudo encontrarse con aquella mujer acusada de flagrante adulterio, que pudo encontrarse también con la samaritana del pozo. Anunciaba y anunciaba y anunciaba. Y nosotros también estamos invitados a ser como esa red,
capaces de anunciar y de recoger indiscriminadamente a todo aquel que quiera escuchar. Estamos invitados a llamar, evangelizar, hablar, y muchas veces esto consistirá simplemente pues en contar nuestra historia, cómo nos encontramos con Jesús y qué ha hecho Jesús en nuestra vida. El Espíritu Santo te dirá qué más decir y cómo decirlo. No tengas miedo ni temor en esto. Pero sí, estamos llamados a hablar, a no tener miedo, a no callarnos, porque este tesoro que tenemos no nos lo podemos quedar para nosotros solamente. Estamos llamados a compartirlo. Y ya que hemos encontrado la verdad y el tesoro escondido y la perla preciosa, démoslo a otros, démosle a otros la oportunidad de poder tener acceso a este tesoro. Pesquemos, ¿de acuerdo? Recordemos que cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, les dio la posibilidad, la oportunidad de convertirse en pescadores de hombres. ¿Y cómo hicieron esto? Pues también hablando, predicando. O sea, no se queden pensando, ¿será que le predicó a este sí y a aquel no? Todos tienen el mismo derecho, puedo decirlo, a escuchar hablar de Jesús, a escuchar hablar del reino, porque todos están llamados a la salvación. Esa es la catolicidad de la iglesia. Jesús vino para todos y hay que darles a todos la posibilidad de que conozcan a Jesús. Dice el texto, luego los pescadores se sientan a escoger los pescados. La red no discrimina, pero los pescadores sí. Es a los pescadores a quienes les toca, les compete escoger el pescado que va a servir y el que no va a servir. Los buenos los ponen en canastos y tiran los malos. Aquí no se dice si los devuelven a la playa o qué van a hacer con ellos. Simplemente los descartan. Y los buenos se quedan para ser utilizados para bien, para el consumo humano. Dice aquí, lo mismo sucederá al final de los tiempos. O sea, el juicio de quién es bueno y quién es malo no nos toca a nosotros. Los pescadores, obviamente, van a ser los ángeles. Es Jesús el que va a ejecutar el juicio y es Él el que va a darle a cada quien según su conducta, dice en otro texto del Evangelio. Entonces vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Eso es algo que ya casi no se oye, pero hay que decirlo. Nosotros, ¿qué tipo de pez queremos ser? ¿De los buenos o de los que nos sirven? ¿De los que sirven o de los que nos sirven? Porque aquí dice que a los buenos los serán separados y los malos no es que simplemente se les va a descartar y ya. No, aquí dice algo más terrible. Los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. A mí siempre me preocupa mucho esta gente que vive sin Dios, que muere sin Dios y que no le preocupa para nada su destino eterno, como si la muerte fuera el fin de todo y van a estar en la nada y ahí se acabó todo. No, si tenemos un alma inmortal, esa alma va a padecer las consecuencias de nuestra vida, pues cómo vivió, cómo murió y qué es lo que va a pasar después. Es interesante todo esto. Allí será el llanto y la desesperación. No queramos nosotros pasar por esto. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser pescado bueno y que nos ayude a ser de esos pescadores que lanzan la red, que tiran la red para que la mayor cantidad de personas acceda al reino, tengan la posibilidad de ser pescado bueno, de esos que van a ser separados, apartados para el reino. Tú y yo estamos llamados a hacer eso. Así que adelante, porque el Señor está esperando por nuestra actividad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.